la directora de la unidad de víctimas confirmó que Mario Uribe fue senador de la República, estuvo preso por relaciones con paramilitares. Mario Uribe Escobar sigue viviendo en un apartamento de alias Don Berna, destinado ese apartamento a la reparación de las víctimas. Veamos a Liliana Solano, directora de la unidad de víctimas, confirmando esta noticia. Mario Uribe Escobar sigue viviendo en una casa, en un apartamento de alias Don Berna, que es destinado a la reparación de víctimas. Aquí está. En particular, este apartamento fue un negocio entre Don Berna y el ex senador Mario Uribe, y todavía él vive ahí. Todavía miles de víctimas esperan la reparación, y tenemos que, así como lo hemos hecho en un diálogo con Mancuso, buscar dónde están esos bienes y que finalmente sean entregados para la reparación a las víctimas. Saludamos a esta hora a Carlos Mario Patiño, él es abogado. Carlos Mario Patiño, bienvenido a Clickcast y el poder de la información. Un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Roger, buenos días y muchas gracias por la invitación nuevamente. Con todo gusto, Carlos Mario Patiño. Oiga, abogado, ¿a usted qué le suscita esa noticia que acabamos de entregar? Mario Uribe Escobar, ex senador de la República, estuvo preso por parapolítica, sigue viviendo en una casa, en un apartamento que vale cerca de 1.600 millones de pesos, que está destinado a reparar a las víctimas. ¿Qué le suscita a ustedes? Pues hombre, a mí no me sorprende. El paramilitarismo evidentemente no fue un proyecto de unos señores enojados con la guerrilla que se armaron. Eso fue un proyecto de las élites colombianas para asegurar negocios, para asegurar participación en política. Uno de los asuntos más sorprendentes es que a Don Berna lo sacaron del país en 2008. Entonces este señor lleva, mal contados, 16 años usufructuando un bien que debería estar en el escenario de la reparación de las víctimas, pero yo lo decía en Twitter. Mire, la idea que tiene el presidente de emitir dinero para reparar las víctimas puede ser un problema económico. Lo que tendría que pasar para reparar las víctimas es que todas las personas que participaron del paramilitarismo, no exclusivamente los victimarios directos, no exclusivamente los bienes que tenía Mancuso o Don Berna, claramente tienen que hacer parte de ese fondo de reparación, sino los bienes que se construyeron o se edificaron con la participación del paramilitarismo. Grandes empresas legales, hoy en Antioquia y en el país, obtuvieron gran capital por la vía del paramilitarismo. Se ha dicho que había un impuesto que acordaron las bananeras para financiar el paramilitarismo. Es decir, si esas empresas financiaron la victimización, tendrían que reparar e indemnizar a las víctimas. Y no hemos avanzado en esa discusión en Colombia porque eso implicaría someter a extinción de dominio la mitad del patrimonio de las élites de Colombia. Es decir, el paramilitarismo fue un proyecto político y militar de las élites de Colombia, no exclusivamente para combatir la insurgencia, sino para favorecer intereses políticos y económicos, ¿cierto? Es decir, hay que recordar que Mario Uribe estuvo privado de la libertad por hacerse elegir con votos y con dinero y con presión a la ciudadanía de esos paramilitares. Y siento además que esta sociedad no ha hecho el suficiente reproche social al paramilitarismo. Ayer un concejal de Envigado dijo en una sesión del consejo que Jaime Garzón era un guerrillero en razón de una polémica que hay allá por una pinta que se hizo de Jaime Garzón en un colegio. Los mismos argumentos que utilizó Carlos Castaño para matar a Jaime Garzón. Y no tiene ningún reproche social. Es decir, el paramilitarismo en nuestra sociedad no tiene ningún reproche social. Entonces, eso de Mario Uribe y de esa familia en general y de la élite antioqueña y su relación con el paramilitarismo no me sorprende, pero creo que hay que promover una discusión acerca de la necesidad de que las empresas
y todos quienes se enriquecieron con los dineros del paramilitarismo y con la victimización que ejerció el paramilitarismo, porque Roger, el paramilitarismo tuvo una, digamos, como Autodefensas Unidas de Colombia, tuvo una vida militar más corta que las guerrillas, y sus cifras de victimización en desplazamientos, en desaparición forzada, en homicidios selectivos son muy significativas. No quiero decir tampoco pues que los otros grupos armados no hayan tenido víctimas, sino que lo que hicieron los paramilitares fue una masacre en Antioquia particularmente y en Colombia. Y estos señores siguen usufructuando la herencia económica y política del paramilitarismo. Y voy a decir una cosa más polémica. Hoy hay políticos activos en el departamento que son herederos de la clase política del paramilitarismo. Hijos de parapolíticos, sobrinos de parapolíticos, que, digamos, condenados por la Corte Suprema de Justicia, heredan en sus familiares ese capital político y hoy nos gobiernan en el departamento, y es una cosa que hay que decir con claridad. Yo lo decía por ahí, es decir, que decía Marx que la historia ocurre la primera vez como tragedia y la segunda como comedia, y es que hay una segunda generación de paramilitarismo y de parapolíticos hoy organizando el debate. Mario, pero venga, a mí lo que no me cabe en la cabeza es que estamos hablando de un bien, algo objetivo, algo material, un bien que pues, yo no podría entonces utilizar ni siquiera la palabra se supone, sino que está destinado a la reparación de víctimas, que hace parte de ese arreglo con el Estado, y ese bien lo sigue usufructuando una persona, no importa en este caso, si quiere quitemos el nombre de Mario Uribe Escobar con toda su historia, pero cualquiera que siga usufructuando un bien, yo no entiendo cómo es eso posible. O sea, es que no hay los suficientes controles. ¿Qué pasa en ese sentido? Pues mira, lo que pasa es que yo siento que el odio que le tienen a Daniel Rojas, el ministro de Educación, es precisamente que la sociedad de activos especiales en gobiernos anteriores había sido una cloaca de politiquería y corrupción. Y los bienes de la mafia, los bienes del paramilitarismo, los bienes que tiene a su recaudo esa sociedad, habían seguido sirviendo los mismos intereses después de que se les declara la extinción de dominio. Es decir, formalmente les declaraban la extinción de dominio, pero materialmente esas personas seguían usufructuando sus bienes o sus familias. Y eso sigue pasando hoy sobre todo en Antioquia. Y es que el inventario que hoy tiene la SAE, y yo lo sé porque digamos, he podido conversar con algunos de los funcionarios que hoy están en esa entidad, es un problema porque las administraciones anteriores de esa sociedad de activos especiales hizo lo posible para que ese inventario fuera enredado. Entonces, es posible que haya muchísimos bienes, Roger, es decir, no solo el de Mario Uribe, que es especialmente escandaloso, sino muchísimos bienes que le fueron extintos a delincuentes en ese territorio que sigan en manos de la misma gente, ¿cierto? Que formalmente están extintos de dominio, pero que están usufructuados por sus familias o por ellos mismos. Carlos Mario, un saludo muy especial. Mire, ha dicho la directora de la unidad de víctimas, Lilia Lozano, que está buscando o solicitó mejor una reunión con la fiscal general Luz Adriana Camargo, precisamente para discutir esta situación de varios bienes que deberían estar destinados a la reparación de víctimas y que hoy están en manos inclusive de expolíticos como en este caso. Solano también manifestó que estos inicialmente entregados por ex paramilitares que terminaron en manos vinculadas por personas que financiaban a los grupos armados ilegales. Acá la pregunta es, ¿qué ha pasado con la Fiscalía, Carlos Mario? Porque es que son muchos años. Este apartamento no lo tiene Mario Uribe hace 1 año, 2 años, lo tiene hace muchos años. ¿Qué ha pasado con ese trabajo de la Fiscalía precisamente para garantizar que esa reparación de las víctimas sea efectiva? Pues mira, ustedes lo decían ahorita con relación a la elección del procurador general.
el sistema de elección de las autoridades de control en Colombia es un sistema de cooptación, es decir, tú me eliges y yo te encubro, ¿cierto? Y evidentemente, Mancuso, es decir, solo la llegada de Mancuso a Colombia pudo evidenciar que le había entregado algo así como 500 bienes y solamente hay 100, ¿cierto? Y seguramente no son los 100 mejores, porque es que esta gente tenía, pues, digamos, uno hoy todavía va a pueblos de Antioquia y del sur de Córdoba y dice, no, esa finca es de Don Berna, ¿cierto? Y dice, bueno, pues el nativo, el señor de la lancha, le dice, no, eso es de Don Berna. Y uno dice, señor, lleva cuántos años fuera del país y seguramente él no la está explotando, es decir, porque además las condiciones de reclusión en los Estados Unidos impiden que el señor pueda seguir explotándolo aquí. Con absoluta seguridad se lo está explotando algún político, algún tipo que le recibió esa plata a nombre de Don Berna, y etcétera, ¿cierto? Es decir, aquí hay un sistema de cooptación de las autoridades de control. Mire, hay un ejemplo lo suficientemente patético de la situación. Se dice que ese software de espionaje que compró el gobierno anterior lo hizo con dineros incautados al narcotráfico. Es decir, política de Estado de inteligencia, es decir, con recursos incautados al narcotráfico. Con razón decía Garzón, que fue difamado en el Consejo de Envigado, que en este país el que no tiene untado el bolsillo tiene untado la nariz, ¿cierto? Es decir, aquí los recursos del narcotráfico, digamos, circulan por toda la sociedad y ha habido una utilización de esos recursos pues absolutamente perversa de parte de los que hoy, digamos, no están en el gobierno, y entonces aparece una unidad de víctimas, aparece una fiscalía, aparece una sociedad de activos especiales que ponen en evidencia eso, y evidentemente eso desequilibra el negocio que han tenido siempre. O el que no tiene untada la nariz, tiene untado el bolsillo. Bueno, cooptación es la palabra que debemos utilizar con precisión y es la que nos trae Carlos Mario Patiño, nuestro invitado, a propósito de, sí, el tema con el cual empezamos y que hace parte de nuestra realidad. Antes de entrar con el tema específico para el cual los invitamos, nos tenemos que aprovechar a nuestros invitados cuando sabemos que pueden darnos más información, como lo acabamos de hacer con el tema de Mario Uribe Escobar y la vivienda, humilde vivienda de más de 1.600 millones de pesos donde sigue viviendo. La cooptación es una realidad nuestra. Ahorita decíamos, el deber ser es que los titulares de los organismos de control no sean elegidos políticamente por cooptación. El deber ser sería ¿cuál, Carlos Mario? Popularmente. Pues hombre, ve, yo con relación a la Procuraduría creo que el deber ser es que esa entidad no exista, porque es absolutamente inútil. Es decir, es un elefante gigantesco de burocracia. La actual procuradora duplicó la burocracia para seguir en absoluta desobediencia a la Convención Internacional, a la Convención Interamericana. Es decir, el argumento de la Procuraduría Oficial, porque yo defiendo personas, he defendido personas de elección popular al interior de procesos disciplinarios. El argumento oficial de ellos es que la norma que le da competencia a la Procuraduría para sancionar a personas de elección popular es del mismo rango constitucional que el bloque de constitucionalidad que prohíbe que una entidad administrativa saque del cargo a personas elegidas popularmente. Y eso no es cierto, porque al interior de la Constitución, esto lo ha dicho claramente la Corte Constitucional, hay normas de carácter dogmático y normas de carácter orgánico, ¿cierto? Es decir, los tratados internacionales son normas, digamos, de un rango superior, incluso dentro de la Constitución. Entonces, yo creo que el deber ser con la Procuraduría General de la Nación, que mire, por la Procuraduría General de la Nación han pasado, o por las narices de la Procuraduría General de la Nación han pasado en Colombia los peores escándalos de corrupción que han develado, entre otras cosas, los medios. Es decir, ¿qué hizo la Procuraduría en los casos como Odebrecht? Acaba de absolver la señora de Centros Poblados. Entonces, digamos, el tema es que evidentemente esta mega
institución que creó la Constitución con el propósito loable de combatir la corrupción, solo ha servido para, digamos, darle burocracia a los senadores que la eligen, a los magistrados que la nombran, etc. Es decir, yo considero que, y además, por ejemplo, hoy está en absoluta desobediencia, en rebeldía, en insubordinación a la Constitución. Hoy la Procuraduría General de la Nación está insubordinada a la Constitución porque sigue violando la Constitución y se inventa argumentos y modifica la ley y duplica la burocracia de la Contraloría, de la Procuraduría, perdón, para eso. Entonces yo realmente creo que ayer veía la posesión de la presidenta de México y hablaba de la elección popular de jueces, y a mí me parece un debate, una cosa muy polémica, pero me parece muy interesante. Porque mira que con relación a la elección del procurador se puso en absoluta evidencia que los magistrados, los altos magistrados, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia participan en política, y no solo participan en política, tiene un lineamiento partidista. Nosotros hoy podemos decir con pruebas que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado tienen una mayoría de cambio radical. Y entonces, si de todas formas van a hacer política, entonces ¿por qué no los elegimos? Claro, porque tampoco hemos hablado de la política al interior de la justicia, de ese sistema de nombramientos que tienen tan particular entre ellos. Es decir, que hay un alto contenido de jueces de la República y de funcionarios judiciales que están hoy en condición de provisionalidad, que hay un concurso para jueces que no avanza, ¿cierto? Que está, digamos, la justicia profundamente politizada a su interior, y que militan en el cambio radical, o mejor, que hay mayorías del cambio radical en esa justicia. Y entonces es una cosa que tenemos que discutir como país. Muy bien. Carlos Mario Patiño es el apoderado de, yo no sé el nombre de pila de la persona, aparece en la cuenta X como Jojare, la persona quien fue, según él, ofendido en su dignidad, en su honra, por el concejal de Medellín, por el Partido Centro Democrático, Andrés El Guri Rodríguez. Se tomó la decisión mediante acción de tutela, creo que fue, de que debía rectificar las afirmaciones injuriosas que había hecho, y en efecto salió a decir que por orden de un juez de la República, estoy hablando de Andrés El Guri Rodríguez, por orden de un juez de la República, yo debo retractarme por haber dicho esto, y volvió a decir todo lo que injurioso fue para Jojare, y además le agregó otras cosas. Dice entonces Carlos Mario Patiño, quien es el apoderado de Jojare, él ya lo dirá si dice el nombre o no de la persona, porque yo lo estoy buscando, yo lo encontré. Dice que uno de los derechos más afectados hoy en la contienda política es el buen nombre. Y ojalá el concejal Andrés El Guri Rodríguez se retracte. Ya en 2 instancias le han ordenado hacerlo. Bueno, cuéntenos pues, ¿cómo así que entonces en dos momentos le han ordenado y el hombre sigue muy campante? Entonces. Pues, Roger, como te decía, uno de los derechos fundamentales hoy en riesgo por la disputa política es el buen nombre, y no solo por actores políticos, sino los medios de comunicación. Hay un medio oficial tradicionalísimo en esta ciudad que tiene que retractarse al menos una vez al mes, también por acciones de tutela. También es cierto que no existe, digamos, un medio judicial lo suficientemente ágil que conmine a las personas a retractarse o a reparar los daños que generan con las calumnias, porque hay un tema con la retractación, y es que por lo general la retractación tiene menos alcance que la calumnia. Entonces, yo hoy salgo y digo que Roger es ladrón, Roger me pone una tutela, finalmente un juez de la República me ordena retractarme, y yo digo, Roger es un ladrón, pero no tengo pruebas para decirlo. Y entonces mi tweet, mi afirmación tiene un alcance inferior a la difamación inicial. Entonces hay una situación muy compleja. Pero mira, yo quiero ir un poco más allá.
los populismos de derecha en el mundo han liberado unos sujetos a la política que de otra forma no tendrían otro lugar en la sociedad. Es decir, hay unos sujetos en política hoy en el mundo que son protagonistas porque la estupidez se ha vuelto un mérito. Y entonces uno ve a personajes empoderados en lugares de decisión cuyo único mérito es ser brutos. Y eso creo yo es el caso del concejal Guri y de toda, digamos, una gente que hay alrededor de la senadora Cabal. Es una gente que milita en la tontería. Es decir, y que repite, yo, digamos, lo analizaba alguna vez y es que un poco la agenda woke y un poco ese individualismo de las reivindicaciones igualitarias ha hecho que se empoderen en la sociedad unos sujetos que de otra forma no tendrán ningún protagonismo en la sociedad. Es decir, porque este señor no tiene ninguna cortesía. Sus propios compañeros rechazan estética y políticamente a este señor. Y bueno, él calumnia con alguna frecuencia, solo que en esta calumnia se le fue un poco la mano, porque dijo que mi apoderado era un señor que hacía parte del ELN, de la primera línea de las FARC. O sea, es decir, no le faltó ninguna organización criminal para endilgárselo. Y enseguida se retracta diciendo, con una foto que además no es de mi cliente, entonces saca una foto en la que dice que el señor es que formó y planeó el estallido social, y entonces lo acusó de vandalismo, de terrorismo, y hay una foto de un señor. Lo que pasa es que mi cliente tiene, yo le decía, un fenotipo bastante común. Es un señor, digamos, adulto, calvo de gafas, ¿cierto? Eso, digamos, hay mucha gente así. Y bueno, y vuelve y lo calumnia. Yo realmente, digamos, quedo como un poquito perplejo porque uno esperaría que un concejal de la ciudad no actúe en fraude a una decisión judicial. Hay una decisión judicial en 2 instancias. Hay un incidente de desacato. Y este señor va a seguir actuando en fraude a esa resolución judicial. Es decir, y digo fraude a resolución judicial porque es el tipo penal que me parece a mí puede estar incurriendo el concejal. Hay una orden de un juez de la República. En 2 instancias. En primera instancia condenado, en segunda instancia condenado. Y este señor decide contumazmente mantener la calumnia por varias razones. La principal, Roger, es que si este señor no sale en noticias porque pierde tutelas, porque es un violador de derechos humanos, o porque dice alguna estupidez, pues entonces pierde cualquier protagonismo. Entonces estamos sobre la égida de unos señores que dicen barbaridades para lograr reproducción, ¿cierto? El nuevo protagonista es este concejal de Envigado que nadie conocía, ¿cierto? Y que ayer salió diciendo que Jaime Garzón era un guerrillero, lo mismo que decía Carlos Castaño para matarlo. Entonces hoy lo conocemos, hoy es famoso en el país, pero famoso en el país por ser un estúpido, ¿cierto? Y ese es el problema que nosotros enfrentamos hoy, es decir, una renuncia deliberada, sistemática y creo yo estratégica a la inteligencia como valor al interior de la discusión política. Y no lo digo exclusivamente del Centro Democrático, es decir, hay militantes de la estupidez también en la orilla política a la que yo pertenezco, pero digamos que son más protagónicos, o al menos tienen curul los idiotas en el otro bando. Carlos Mario, esto me lleva a hacer una pregunta concreta y es que pues todos los días vemos a través de las redes sociales obviamente este tipo de calumnias, este tipo de daño al buen nombre como usted lo ha anunciado, pero creo que las sanciones son un poco blandas frente a lo que se espera. Es que usted lo está anunciando. Lo que más se le exige a una persona es que se retracte a través del mismo medio que hizo esa calumnia o ese daño al buen nombre, y muchas veces la persona que leyó esa calumnia pues no va a leer la retractación y eso pues obviamente tiene un impacto negativo. ¿Qué sanciones se deberían adoptar frente a estos casos, Carlos Mario, para que en realidad exista una sanción notable? Estoy hablando, por ejemplo, de una sanción económica importante
que permita un poco frenar ese daño, ese señalamiento que todos los días vemos en las redes sociales de unos contra otros y que definitivamente pueden afectar la vida laboral, familiar, personal de un individuo o de un ciudadano. Mire, Oscar, la calumnia y la injuria generan daños en las personalidades, en la reputación, que son irreparables, que deberían ser indemnizados. La Corte Constitucional recientemente se ha referido con relación al tema del escrache. Es decir, porque el escrache, digamos, es una alternativa que han utilizado los movimientos feministas para exponer a las personas que ejercen violencia basadas en género, porque no existen medios judiciales lo suficientemente eficientes para proteger ese bien jurídico. Pero por otro lado también está que el daño que le pueden hacer a una persona por publicarla por cualquier cosa en redes sociales, que se viraliza inmediatamente y que la reparación a ese daño nunca es lo suficientemente reproducida, ¿cierto? Es decir, a usted lo calumnian, mañana, digamos, se tienen que retractar y en virtud de esa retractación, pues entonces ya el calumniador queda absuelto. Es decir, por ahí dicen que hay una frase que le atribuyen a Goebbels, yo no sé si es de Goebbels, creo que es de un español que dice que calumnia, que algo queda, ¿cierto? Entonces yo salgo mañana y digo que Roger es que Oscar Darío y es que haya, o los calumnio como hace el colombiano, entre comillas, ¿no? Es decir, entonces pone unas comillas, usa el entrecomillado y dice, presuntamente este señor, mire, lo que se presume en el Estado de Derecho es la inocencia. Entonces yo no sé quién le enseñó a los periodistas y en qué escuela de periodismo dijeron que entre un señor que no ha sido condenado por un delito es un presunto delincuente, no señor. O sea, lo que se presume en Colombia es la inocencia. Entonces yo creo que tiene que existir medios. Yo estaba explorando unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que por daño moral al buen nombre han condenado hasta 10, 20 salarios mínimos a personas, pero fue la Corte Suprema de Justicia. Y además tiene una dificultad, y es, digamos, la búsqueda civil de esa reparación, de esa indemnización, tiene una dificultad, y es que por la cuantía caen en juzgados civiles municipales. ¿Y cuál es el problema que caigan en juzgados civiles municipales? Que lamentablemente los jueces civiles municipales están ocupados fallando 20 tutelas al día, porque tenemos un Estado que viola masivamente los derechos humanos, ¿cierto? Los derechos fundamentales. Entonces, un juez, usted tiene una letra de 20 millones de pesos para cobrar y se le demora 2 o 3 años cobrándola porque lamentablemente nuestra judicatura está ocupada fallando, que a una señora le entreguen la droga, que a una víctima le reconozcan su condición o que, digamos, un político como el Guri se retracte de eso. Entonces, la justicia está absolutamente congestionada por la base, en unas condiciones absolutamente precarias de funcionamiento, mientras los magistrados de la Corte Suprema de Justicia votan por el cambio radical, ¿cierto? Es más o menos la caricatura de nuestra justicia. Entonces, Oscar, yo creo que tendría que existir un pacto social, digamos, por respetar la Constitución y el buen nombre, y deberíamos enfocarnos mucho más en construir audiencias críticas que en castigar a estos sujetos calumniadores. Es decir, lo que nosotros tendríamos que poder decirle a la sociedad es: verifique lo que le están diciendo, dude de todo lo que le dicen, porque va a ser muy difícil que nosotros, con este nivel de masificación de las mentiras, podamos ponerle límites a eso. Es decir, mire, estas mentiras sistemáticas, los españoles le llaman bulo, ¿no? Las fake news, y estas máquinas de fango que destruyen la reputación de personas, cómo afectan en la decisión de las personas en los momentos electorales. Es decir, ¿qué incidencia tiene? Mire, es que por eso digo que la ultraderecha en el mundo ha entronizado la estupidez como valor. ¿Quién puede creer que un señor que puede ser presidente de los Estados Unidos diga que unos haitianos están comiendo unos gatos y unos perros, y eso sea un argumento de una semana en la campaña presidencial en los Estados Unidos? Es decir, si Estados Unidos elige a ese señor, no merece ser la potencia del mundo. Entonces estamos en un momento de posverdad en el que yo creo que lo que
conviene es hacer como un acuerdo por la inteligencia. Es decir, que la inteligencia vuelva a ser un valor en la política y que en ese orden de ideas nos pongamos de acuerdo para crear audiencias críticas. Carlos Mario, buen día, cordial saludo. Mire, sobre ese tema de la presunción y del presunto, que es un tema muy utilizado en prensa, pues eso también ha evitado que muchos periodistas tengan que asumir una responsabilidad penal frente a delitos como la injuria y la calumnia, porque se utilizó ese término, al parecer o presunto. Lo que se presume es su participación, no la presunción de él como ser humano. Pero eso, digamos, es una discusión académica en el periodismo que hoy poco importa, porque lo que importa es lo que usted plantea, la posverdad, es decir, la imposición de una narrativa muy compleja donde no existieron ya ni las masacres de las bananeras, no existió ni las masacres en épocas de Pablo Escobar, no existió ni los falsos positivos, en fin, pero la gente quiere escuchar eso y la gente busca esa posverdad porque de alguna manera le alimenta un sentimiento de animadversión frente a otra posición política. Pero lo que yo voy frente al Guri es que a mí también me parece que esos delitos de injuria, calumnia, que las tutelas por retractación no van a ningún lado, porque lo único que hace es alborotar más el tema y a veces la retractación, a veces la rectificación no tiene ni siquiera el alcance, como usted lo dijo ahora, de lo que fue la primera calumnia o la primera información al respecto. En este sentido, ¿cuál es el argumento del Guri para no retractarse? Ninguno. Yo quisiera decirle que él dijo que ninguno. Es decir, dijo que él lo había calumniado porque mi apoderado había amenazado a María Fernanda Cabal. Y fue porque mi apoderado, de forma irónica, es decir, cuando le hicieron el atentado a Trump, que muchos en el mundo pensamos que fue diseñado para fortalecer su posición en las elecciones, preguntó que cuándo era el atentado en contra de Cabal. Lo que estaba preguntando era cuándo Cabal iba a hacer un montaje de ese tipo. Si usted lo lee en el contexto, no es que él le vaya a hacer un atentado a Cabal. Entonces, y digamos, incluso en gracia de discusión y solo en gracia de discusión, este señor lo hubiera amenazado. Es decir, eso no da lugar a que este otro haya sacado fotos, además, porque sacó fotografías con personas que están en la legalidad, con el director del EPS, con un firmante de paz, es decir, una persona que se comprometió con la paz y que hoy está en el Congreso de la República ejerciendo ese rol de firmante de paz, y unas fotografías que no son de él, ¿cierto? Entonces, no hay ningún argumento. Oscar, y con lo que decías anteriormente, yo creo que es que además es un debate muy sensible, porque por la vía de la protección del buen nombre tampoco podemos incurrir en un escenario de censura absoluta de los medios de comunicación frente a que no podrán señalar que existen eventuales responsabilidades de sujetos en determinadas conductas, ¿cierto? Lo que yo creo es que ha habido quien ha abusado de ese derecho a la comunicación, a la libre expresión, para comunicar sin fuentes, sin contrarrestar las fuentes y basados en el titular, mentiras. Es decir, mire, yo lo digo con tranquilidad porque yo además he hecho parte de quejas y de tutelas y de denuncias en contra del colombiano. El colombiano es una fábrica de titulares. Es decir, nadie lo lee. Pero hay un titular que dice Roger Vélez es tal, entonces, chao, listo, ya usted salió en el titular. Y lo que corre, digamos, por redes sociales y la cuenta es el titular. Entonces, usted puede que al interior de la noticia desarrolle, digamos, una visión un poco más mesurada del tema y en lo mismo semana, pero en el titular ya te jodieron, ¿cierto? Y con palabras que son, digamos, discutibles, raro, sospechoso, difícil, ¿cierto? Entonces ponen una duda y la meten a su máquina de fango y la construyen en una verdad, ¿cierto? Cada semana en este país vivimos eso. Es la estrategia del establecimiento para acabar con el gobierno democrático de Colombia ha sido esa.
Todas las semanas sale una noticia y entonces empiezan los foros a reproducirla, cuando el jueves, alguien tiene por ahí esa línea, ¿cierto? Entonces el domingo sale un columnista, el lunes lo reproducen la noticia, salen todos los noticieros de la mañana y el jueves por allá se dan cuenta que no, que siempre no, ¿cierto? Que siempre este señor conductor no trabajaba en la revueltería del congresista. Pero ya hubo 4 días en las que el señor terminó condenado por la opinión pública por dilapidar los recursos. Claro. Presuntamente. Una máquina de fango. Utiliza usted esa expresión y me llama mucho la atención porque compite con la cloaca que hasta hace poquito eran las redes sociales. Entonces, el periodismo solo salvará el periodismo, suponiendo que el periodismo es el periodismo ético, el periodismo responsable, el periodismo serio, el periodismo que nos enseñaron a hacer bien, pensando, como decía Javier Darío Restrepo, siempre en la dimensión del otro. Un periodismo hecho pensando en el servicio y obviamente fundamentado en la verdad, en el interés general y en la independencia. Ese periodismo supuestamente es el que iba a salvar al periodismo del fango, de la cloaca de las redes sociales, pero le ha ganado, por lo que le escuchamos a usted, y además estamos de acuerdo, no lo voy a negar públicamente, lo afirmo incluso, se ha convertido en algo peor. La cloaca de las redes sociales han sido opacadas por el fango de las mentiras y la máquina del fango, dice usted, que se ha convertido en los medios de comunicación. Y aquí hay que decirlo, el periódico colombiano, pues se ha vuelto eso y mucho peor. Le suena a uno incluso a mercenarismo, ¿no? Parece medios pagados para hacer un daño muy preciso. Bueno, Carlos Mario, vea, tenemos aquí un segmentico del concejal, que no sé cuál es el nombre, pero yo sé que es de Centro Democrático, concejal de Envigado, que dijo lo que usted ha planteado hoy en la conversación, señalando a Jaime Garzón fue. Sí. Guerrillero. Sí, aquí está. Veamos un momentico, por favor. Y como egresado de la institución educativa La Paz, no puedo permitir que se pinte un mural de alias Heidi dentro de la institución educativa La Paz. Alias Heidi fue representante y militó en el Frente José Solano Sepúlveda de la red urbana del ELN. También como periodista hizo un buen trabajo y se llamaba Jaime Garzón. Como periodista, felicitaciones. Como guerrillero, yo no puedo aceptar que esté dentro de una institución educativa pública de Envigado, de la cual yo egresé, y que esté pintado allá y que nadie dé respuestas. Me hacen el favor y respeten. Entonces, ¿quién sigue? Mono Jojoy. Tiro fijo. Entonces, aquí no se hace ningún tipo de profundización y vamos dejando pintar allá un guerrillero de una milicia urbana que como periodista lo aplaudo, pero que como persona hizo parte de un grupo ilegal al margen no en contra de la ley. ¿Qué es eso? Entonces, aquí, ¿quién está verificando los procesos? Imagínense que eso empiece a pasar en todas las instituciones educativas públicas o dentro de la administración municipal. Bueno, ahí está, Carlos Mario. Terrible, terrible. Es decir, no existe ninguna prueba 25 años después del magnicidio de Jaime Garzón. Es decir, un señor periodista, militante de la paz, que hacía reír a este país con su miseria, y un hombre de una inteligencia mordaz impresionante. No existe ninguna prueba de esos hechos. Pero este señor, que además es la caricatura falangista, si tú ves, digamos, es un señor, digamos, que con su busito y su, ¿cierto? Es la caricatura falangista. Es un señor, y no existe ninguna prueba de eso, pero él tiene un micrófono para decir esas estupideces. Para decir esas estupideces que le costaron la vida a uno de los sujetos políticos más importantes de la historia reciente de Colombia. Es decir, Carlos Castaño ordenó la muerte de Jaime Garzón por mentiras como esa. Claro, hablábamos al principio del paramilitarismo, es decir,
hay paramilitarismo simbólico. Es decir, la memoria de Jaime Garzón sigue siendo, digamos, sigue siendo un lugar de disputa para estos señores que no tienen ningún conocimiento. Si ese señor estuviera preocupado por la historia de las instituciones al margen de la ley, pues hombre, tendría que estar mucho más preocupado por la historia del paramilitarismo y del narcotráfico y de la incidencia del paramilitarismo y del narcotráfico en la participación ciudadana en la ciudad de Envigado, ¿cierto? Pero no, está preocupado por reproducir mentiras históricas. Es un falangista de cuaderno y, digamos, un asunto terrible, terrible además porque pone en riesgo, digamos, porque, bueno, Jaime Garzón lamentablemente ya está muerto, ¿cierto? Es su memoria la que se disputa, pero pone en riesgo a los muchachos del Consejo Municipal de Juventudes, que dice que son guerrilleros porque trabajan o han trabajado en la unidad de trabajo legislativo de un firmante de paz, ¿cierto? Puso en riesgo ahí, digamos, sabiendo lo que es Envigado, sabiendo lo que es esta ciudad, puso en riesgo la vida y la integridad de los jóvenes del municipio, con absoluta impunidad. Hoy lo están celebrando, ¿cierto? Digamos, hoy es un idiota célebre. Señor. Buenos días, señoras y señores, periodistas de este importante medio de comunicación. Jorge León Ruiz, un saludo muy especial, Jorge León Ruiz. Yomar Benítez dice, se hace necesaria una red de opinadores, de gente con criterio que ayude a construir un relato honesto, pedagógico y que vaya encaminado a revertir las falacias que se construyen en la opinión pública y mediática, que por estos tiempos es lo mismo. Empecemos haciendo una lista de 1000 opinadores. Si alcanzaremos a construirla, pero Yomar Benítez es demasiado optimista. 1000. Bueno, no importa, pero es bueno. Utopía. La utopía precisamente hoy, como decía Javier Darío Restrepo hablando de los temas periodísticos, que lo mencioné yo ahorita, el periodista ético, el buen periodista y responsable siempre trabaja en la dimensión del otro y siempre trabaja pensando en no ser mejor, sino excelente. Y eso es una utopía, pero la utopía hay que buscarla. Hoy, lamentablemente, eso se nos ha perdido de la mente a la mayoría de los periodistas del país. Carlos Mario Patiño, ¿algún comentario final? Cortico, por favor. No, Roger, muchísimas gracias por la invitación y bueno, seguiremos defendiendo los derechos humanos. Sí, señor. Derechos humanos, que yo no sé si uno entiende realmente derechos humanos, igual derechos fundamentales, pues estamos hablando del derecho al buen nombre, al derecho a la intimidad, a los derechos fundamentales. ¿Se entiende derechos humanos? Sí, la relación de género-especie. La relación de género-especie. Los derechos fundamentales en Colombia son los de aplicación inmediata. Es decir, derechos fundamentales es un fuero de competencia de tutela. Pero, digamos, el género es un derecho humano. Perfecto. Muy bien. Carlos Mario Patiño, muchas gracias, mucha suerte. Gracias, Roger, por la invitación. Gracias, que esté bien. Carlos Mario Patiño.